Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las tramas que nos roban el aliento y nos hacen suspirar con la intensidad de las pasiones turcas. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un universo que sinceramente nos tiene a todos un poquito obsesionados. Si eres nuevo entre nosotros, te damos un abrazo gigante y te animamos a darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que te hacen suspirar, que te roban el aliento y que te recuerdan por qué amamos tanto estas parejas de telenovela turca. Hablo de ese regalo, sí, ese exacto regalo que Demet le dio a Can en su cumpleaños y que, según todos los indicios y las miradas cargadas de significado que hemos analizado hasta el cansancio, fue el detonante final para que nuestro querido Can Kailos cayera irremediablemente enamorado, hasta el tuétano de su alma. ¿Listos para revivir esa magia, esa chispa que lo cambió todo? Vamos a ello. Imaginen la escena, porque la imaginación es el primer paso para sentir la intensidad de estos momentos. Es el cumpleaños de Can. Un hombre que desde la perspectiva del espectador, parece tenerlo todo. Elegante, exitoso, con una vida que a simple vista desborda perfección. Un magnate, un hombre de negocios implacable, una figura pública admirada y a menudo, temida. Pero, ¿qué le regalas a alguien que aparentemente ya posee el mundo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de los regalos y el significado que detrás de ellos. Y Demet, con esa inteligencia aguda, esa perspicacia que la caracteriza y ese corazón tan grande que palpita con una empatía inquebrantable, no solo respondió a esa pregunta, sino que la superó con creces. No se trataba de un objeto material, de algo ostentoso, caro o fácilmente adquirible. No, no. Demet es de las que entienden con una sabiduría innata, que los regalos que realmente marcan la diferencia, que se graban en la memoria y en el alma, son aquellos que vienen del corazón, aquellos que demuestran que conoces a la otra persona a la perfección, que entiendes sus anhelos más profundos, sus sueños silenciosos, aquellos que él mismo, quizás, no se permite expresar ni siquiera a sí mismo. Y ese fue el genio de Demet. Ella, con su capacidad de observación casi detectivesca y su sensibilidad a flor de piel, sabía que Can, a pesar de su fachada de hombre seguro, de conquistador nato, de lobo solitario que se las arregla solo, tenía un espacio vulnerable en su corazón. Un espacio que quizás ni él mismo era consciente de cuánto necesitaba ser llenado, comprendido, mimado. Demet vio más allá de la armadura de Can, de esa coraza que él tan hábilmente se había construido a lo largo de los años. Vio al niño que soñaba con ser artista, al alma sensible que se escondía tras una sonrisa cínica, al hombre que en el fondo deseaba ser visto y comprendido de una manera genuina, sin juicios, sin pretensiones. Vio la necesidad de conexión real, la sed de una intimidad que iba más allá de lo superficial. Entonces, ¿qué fue ese regalo que desató la tormenta de emociones en Can? No fue un coche deportivo último modelo, ni un reloj de lujo incrustado de diamantes. Tampoco fue una mansión ni una inversión financiera. Fue algo mucho más personal, más íntimo, algo que resonaba en las profundidades de su ser. Fue un regalo que hablaba de conexión, de recuerdos compartidos, de un futuro que hasta ese momento parecía incierto o al menos no tan anhelado. Fue algo que encendió en Can esa chispa, esa certeza inconfundible de que había encontrado a la persona que lo entendía de verdad, que lo veía tal como era, en sus luces y en sus sombras. Piensen en todos los detalles que hemos desgranado con lupa en la serie. Can, con su pasado complicado, con las cicatrices emocionales que el tiempo y las experiencias difíciles le habían dejado. Un hombre que por necesidad y por orgullo había aprendido a ser autosuficiente, a no depender de nadie, a construir su propio imperio sin pedir ayuda. Y de repente aparece Demet. Al principio, claro, su relación estuvo marcada por la estrategia, por los intereses, por esos juegos de poder que tanto caracterizan a este tipo de dramas. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, se fue tejiendo algo más. Una atracción innegable, sí, una química que saltaba a la vista, pero también una conexión intelectual profunda, una complicidad emocional que se hacía cada vez más palpable. Demet no solo admiraba a Can, sino que lo desafiaba, lo hacía cuestionarse sus propias creencias, lo empujaba a ser mejor, a mirar más allá de sus propias limitaciones. Y Can, a su vez, se sentía fascinado por la inteligencia de Demet, por su fuerza de voluntad, por su forma única y a menudo sorprendente de ver el mundo. El cumpleaños de Can fue el punto de inflexión,
el momento culmen de esta transformación. Demet Prep haró algo que no solo lo sorprendió, sino que lo conmovió hasta la médula. Se dice y los rumores entre los fans, esos detectives infatigables de las pasiones turcas, son fuertes y persistentes, que el regalo estuvo relacionado con algo que Can amaba profundamente, algo que formaba parte de su esencia, pero que por alguna razón, había dejado de lado, había enterrado o no se permitía disfrutar plenamente. Pensemos en sus pasiones ocultas, en esos sueños que guarda en el cajón de los recuerdos olvidados. Quizás algo relacionado con el arte, esa vena creativa que a veces aflora en él. La música, ese bálsamo para el alma que lo acompaña en sus momentos de soledad. La naturaleza, ese refugio que le brinda paz y perspectiva. O incluso un recuerdo de su infancia, una conexión con su yo más inocente que él mismo había olvidado o reprimido. La especulación entre los fans es un motor poderoso de la narrativa. La clave de este regalo, y lo que lo hizo tan especial, trascendiendo cualquier valor monetario, es que Demet no intentó impresionarlo con algo grandioso o llamativo en términos de exhibición. Ella buscó la profundidad, la autenticidad, la resonancia emocional. Se dedicó a investigar, a observar con atención milimétrica, a escuchar cada palabra que Can pronunciaba, incluso las que parecían insignificantes en el torbellino de sus conversaciones. Cada detalle, cada suspiro, cada mirada furtiva, cada mención casual se convirtió en una pieza del rompecabezas que Demet estaba armando con esmero. Y con toda esa información recopilada, con esa comprensión profunda de su ser, construyó un regalo que era una obra de arte en sí mismo, una manifestación tangible de su amor y conocimiento. Podríamos imaginarlo como algo que le recordara su verdadero yo, ese Can que a veces se pierde en el ajetreo de la vida, en la vorágine de los negocios, en la necesidad constante de demostrar fortaleza. Tal vez fue una experiencia, no un objeto material. Una experiencia que lo sacara de su rutina, que lo reconectara con algo que le daba verdadera felicidad, que lo hiciera sentir vivo y pleno de una manera que el éxito profesional no podía ofrecerle. O quizás fue algo hecho a mano con amor y dedicación, que demostrara el tiempo y el esfuerzo que Demet invirtió en pensar en él, en cada puntada, en cada pincelada, en cada palabra escrita. Algo que solo ella, por su conexión especial, podría haber ideado. Y es que seamos sinceros, en este mundo tan acelerado donde todo parece tan efímero y superficial, encontrar a alguien que te regala un pedacito de tu propia alma, que te ayuda a redescubrir tus pasiones olvidadas, que te hace sentir que eres visto y valorado por quien eres en realidad, eso es un tesoro invaluable. Y para Can, ese tesoro fue Demet, y ese regalo fue la prueba definitiva e irrefutable de que había encontrado a esa persona especial. Recuerden los momentos en que Can miraba a Demet con una intensidad que iba mucho más allá de la simple atracción física. Esos instantes en que sus ojos hablaban un lenguaje propio, más elocuente que cualquier palabra pronunciada. Ese regalo, estoy segura, fue el catalizador que permitió que todas esas miradas cargadas de emoción, todas esas emociones contenidas, finalmente encontraran su cauce, se desbordaran y fluyeran libremente. Fue la llave maestra que abrió la puerta de su corazón de una manera que nadie más, a lo largo de su vida, había logrado. Imaginen la reacción de Can al recibirlo. No un simple gracias superficial, sino una explosión de emoción genuina, una sorpresa que lo desarma por completo, una sonrisa que nace desde lo más profundo de su ser, iluminando su rostro. Probablemente al principio ni siquiera entendió la magnitud de lo que estaba recibiendo, la profundidad del significado detrás de ese gesto. Pero con el tiempo, al vivir la experiencia o al apreciar el objeto y su conexión con su propia alma, se dio cuenta de que Demet no solo le había dado un regalo, sino que le había dado una parte de sí misma, una comprensión profunda y conmovedora de quién era él en realidad. Y ahí es donde reside la verdadera magia de las relaciones auténticas, de los amores que trascienden la superficialidad. No se trata de tener todo en términos materiales, sino de encontrar a alguien que te complemente, que te impulse a crecer, que te haga sentir que eres visto, comprendido y amado por quien eres realmente con tus virtudes y tus defectos. Y el regalo de Demet a Can fue precisamente eso, la manifestación tangible y emocional de su amor, de su comprensión, de su profundo deseo de hacerlo feliz de una manera que trascendiera por completo lo material. Por supuesto, los detalles específicos del regalo pueden ser objeto de debate entre los fans más apasionados, y es precisamente esa intriga, esa ambigüedad cuidadosamente tejida por los guionistas, lo que hace que la historia sea tan cautivadora y nos invite a especular. Pero lo importante, lo que todos podemos aprender de esta situación,
Es el poder transformador de un regalo pensado, un regalo que demuestra conocimiento profundo, empatía y un amor sincero. Un regalo que no solo celebra un cumpleaños, sino que celebra a la persona en su totalidad, en su esencia más íntima. Pensemos en otros regalos icónicos de las series de televisión, esos que se quedan grabados en nuestra memoria colectiva. ¿Qué los hace tan especiales? Suele ser la historia detrás, el sacrificio, la sorpresa que roba el aliento, la forma en que se alinea perfectamente con la personalidad y las necesidades del receptor. Y en el caso de Demet y Can, creo firmemente que ese regalo se ganó un lugar de honor en el panteón de los regalos más románticos y significativos de la televisión, un referente de cómo un gesto puede tener un impacto tan profundo. Fue un regalo que sin lugar a dudas, le dijo a Can, en el lenguaje universal del corazón, te veo. Te entiendo. Y te amo por todo lo que eres, incluso por esas partes de ti que tú mismo no te permites mostrar o que intentas esconder del mundo. Fue un regalo que le permitió a Can bajar la guardia, que le hizo sentir seguro para abrir su corazón de par en par y para, finalmente, dejarse amar plenamente. Y eso, mis amigos, es algo verdaderamente invaluable, un tesoro que no tiene precio. Así que la próxima vez que piensen en un regalo, ya sea para un ser querido o incluso para ustedes mismos, no se limiten a lo obvio, a lo superficial. Piensen en la persona, en su esencia, en sus sueños, en sus anhelos más profundos, en lo que los hace vibrar y los llena de vida. Piensen en cómo pueden, con un gesto sincero y pensado, demostrarle cuánto los conocen y cuánto los aman. Porque al final los regalos que realmente enamoran, que dejan huella, no son los más caros, sino los que vienen del corazón, los que tocan el alma y resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Y con esta profunda reflexión sobre la naturaleza del amor verdadero, sobre la importancia de los gestos significativos y sobre cómo un regalo puede ser el puente hacia la comprensión y la conexión más profunda, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este momento tan especial y conmovedor en la historia de Can y Demet. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue ese regalo de Demet que enamoró perdidamente a Can? ¿Cuáles son sus teorías, sus especulaciones más creativas? Déjenme sus comentarios en la caja de abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y disfrutan de este tipo de análisis, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les encanta este contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también ama las historias de amor intensas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme y hasta pronto, mis queridos exploradores de historias.